Ha habido mucho interés en saber qué tanto ha significado el Mundial para el turismo en México, qué tantos turistas llegarían a nuestro país o ya llegaron a nuestro país para pues ir a los juegos, disfrutar del ambiente, en fin. Hay algunos datos, no son datos, digamos, los más actualizados porque hay que esperar a que se compilen, pero sí hay algunos datos que hablan de la tendencia turística que tiene México en este 2026. Y vamos a platicar al respecto con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, STARC, de la Universidad Anáhuac, Cancún, y especialista, gran especialista en este tema. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte. Gracias por el espacio. Oye, bueno, pues antes de entrar en los datos, dame tu impresión, y yo sé que puede ser solo una impresión, porque no hay todavía, apenas se está desarrollando el Mundial, pero ¿qué tanto terminará beneficiando el Mundial a México? El beneficio sin duda existe y creo que tiene que ver con dos vertientes. Por un lado, y lo más importante lejos, es la proyección de la imagen del país en el exterior, recordando que México carece de una inversión pública en materia de promoción turística ya desde hace varios años, una inversión significativa, quiero decir, ¿no? Me parece que no hay que buscarle mucho. Si efectivamente la inauguración del Mundial fue vista pues por la cantidad de personas que se dice por ahí, más de 1.000 millones, pues yo creo que eso es muy positivo, porque bueno, pues en México se muestra al mundo, porque aparecemos, porque yo creo que hicimos una presencia digna, porque no ha pasado nada que lamentar. Parece que ayuda muchísimo, ¿no? Eso creo que es la Ujú. mayor contribución. Desde el punto de vista de la demanda, yo creo que las expectativas fueron, me parece, sobredimensionada, ¿sí? Si hay turistas internacionales, qué bueno, concentrados sobre todo en las ciudades sede. No estamos viendo este fenómeno que se observaba de que venían a un partido y luego se iban a la playa y luego regresaban. Eso no creo que se esté presentando. Ujú. Le va muy bien pues a estos destinos en los días de los partidos. Nosotros monitoreamos el tema de tarifas y el comportamiento de tarifas en los últimos 3 meses se mantuvo más o menos en línea para Ciudad de México y Guadalajara, Ujú. y en la parte final se desinfló para Monterrey, ¿no? Eso quiere decir que tenías una demanda pues por debajo de lo que esperabas. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. El fin de semana se reportaban ocupaciones pues más o menos en línea con lo que había que esperar en años pasados. En suma, creo que nos deberíamos quedar, sí, con un gasto muy importante. Sé que a los restaurantes les está yendo muy bien. El presidente de Canirac reportó pues, que ahí sí se están cumpliendo expectativas, pero en la parte de turistas yo creo que vamos a tener buenos resultados, pero no aquellos millones de los que se hablaba hace algunos meses, ¿no? Bueno, y en cuanto a el año, digamos el primer cuatrimestre de este 2026, ¿cómo se ha comportado el sector turístico? Yo creo que el gran tema acá, Pascal, tiene que ver con uno de los componentes del turismo internacional a México, que es el segmento del turismo aéreo. La semana pasada escuchábamos noticias muy festivas de que están llegando más visitantes que nunca a México. Qué bueno que sea así, pero el turismo que ingresa a México por vía aérea supone normalmente el 80% de los ingresos, y desafortunadamente este segmento no está creciendo. Por el contrario, en marzo y abril fueron meses malos, con contracciones muy fuertes, Ujú. y no vemos cómo esto vaya a cambiar en los próximos meses. Es una combinación de factores los que están atrás de este comportamiento. Por supuesto, este mismo tema de la promoción turística. Ajá. Adicionalmente, tienes un peso pues, fuerte. Tienes además los eventos del 22 de febrero, los actos de violencia asociados ¿Esos pesaron? por esos pesaron. Ujú. Pues, si tú ves hoy lo que pasa en Vallarta, Ujú. estáis 30% abajo de lo que traes el año pasado, ¿no? Sobre Ujú. todo en Vallarta. Y tienes también, bueno, pues el tema que a lo mejor es un síntoma y no un factor propiamente, no un problema, pero tenemos menos oferta aérea derivado de todo este tema de la situación internacional, precios altos del petróleo, precios altos de la turbocina, y pues estamos con
Hay disminución muy importante, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Ahí yo diría que es el gran tema y eso está haciendo que, y con esto concluiría Pascal, el número de turistas aéreos que recibimos en el primer cuatrimestre de 2026 es prácticamente el mismo que los que recibimos en 2023. O sea, no hay crecimiento entre 2026 y 2023. Cuando tengamos resultados ya para mayo, Ujú. vamos a ver que incluso ya estaremos por debajo de aquellos niveles del 23, lo que me parece manda un mensaje que hay que fijar la atención en este segmento, ¿no? ¿Y a qué se debe? Te pregunto específicamente sobre esa falta de crecimiento de 2023 para acá, porque bueno, entiendo muy bien lo que me dices de hechos de este año, que es como pues los hechos del 22 de febrero, el precio del combustible, pero digamos que no hayamos crecido a lo largo de 2024, 2025. ¿A qué se debe, Paco? 23 fue un muy buen año, porque todavía teníamos el beneficio entre comillas y subrayado de la pandemia, ¿no? México fue uno de los países que más rápido reaccionó, que le fue mejor en materia turística dentro de esos años. Y para 2023-24 ya empiezas a tener un mercado bastante normal, ¿no? Regresamos a esa normalidad y entonces perdimos, digamos, el fuelle que traíamos, esa velocidad de crecimiento que traíamos en condiciones de mercado ya más regulares. No crecimos prácticamente entonces en los siguientes años. 25 fue un mes flojito en la parte, un año, perdón, flojo en la parte aérea. Ujú. Y 26 íbamos bien en enero y febrero, empezamos bien el año, pero las cosas se desinflaron por la combinación de los factores que ya comentamos a partir del mes de marzo, ¿no? De fondo, pues yo creo que el tema de la promoción turística es un asunto que, digamos, poco a poco incrementa una desventaja competitiva. La semana pasada, Pascal, tú seguramente lo estuviste atento a ello, hubo un anuncio de parte de la Secretaría de Turismo de una nueva estrategia de promoción turística y de un presupuesto público para estos fines. Yo creo que hay que reconocerle el mérito a la secretaria Josefina Rodríguez de haber obtenido recursos. Su predecesor no lo pudo hacer para este tema, pero bueno, pues son 100 millones de pesos digamos, en términos de lo que se mueve en el mundo de la promoción turística internacional. Estamos hablando de una cantidad muy pequeñita, 6 millones de dólares. Ujú. Piensa que el presupuesto de promoción turística de España, por ejemplo, son 100 millones de euros. Piensa que Turquía tiene 250 millones de euros. Esto tiene que ver con que pues, perdimos un tema de esa inversión pública cuando se decidió canalizar los recursos que pagan los turistas por ingresar al país, hoy casi $50, para temas diferentes de la promoción turística. El monto de recursos que este año, a pesar de la disminución del turismo aéreo, se van a obtener por este derecho que antes financiaba la promoción turística, Ujú. supera los $1,000 millones, ¿no? Entonces ingresan $1,000 millones y le regresamos $6 millones al sector, pues tenemos un tema que puede, digamos, ponernos en aprietos en los próximos meses, Pascal. Ya, datos que me hiciste favor de compartirme, comparando primer cuatrimestre de 2026 contra 2025, el número de turistas aéreos bajó 3.6%. Sí, si te fijas una de las láminas, ves que marzo y abril la desaceleración se agudiza, porque como decía antes, enero y febrero son buenos meses. Ujú. Vamos a ver cómo desafortunadamente, porque no hay una oferta aérea suficiente hacia los destinos de playa, creo que una cosa diferente está pasando en las ciudades sedes del Mundial, que sí van a tener más turistas internacionales, pero los destinos de playa que concentran más o menos 2/3 partes del mercado turístico internacional, tienen mucho menos oferta aérea programada para verano. Por tal razón, pues no habría que esperar un cambio significativo en la tendencia, ¿no? Ya, cosas como el sargazo y considerando que Quintana Roo es sin duda la joya de la corona del turismo en México, ¿han pegado? Sí, sí afecta. Yo creo que tenemos un tema bien complejo con el sargazo que se suma a lo anterior. Por eso digo que es multifactorial. Eh, sí se ha pegado, hay preocupación, suena mucho en la conversación digital este tema y acaba afectando. No es un solo factor, es la suma de los factores. En Quintana Roo sí hay una inversión para la promoción turística, que bueno que sí se invierte una cantidad muy importante, más que los $6 millones, por cierto,
de todo el país, pero pues hay que sumar recursos para contener, digamos, esta imagen que pone en entredicho las vacaciones en momentos en los que los turistas se ven muy cautelosos con la cartera, con un aumento del 60% en la turbocina. Pues sí lo piensan mucho. Yo creo que antes de tomar una decisión de esta naturaleza. Sí querría subrayar, Pascal, si me lo permites, que no es que los norteamericanos hayan dejado de viajar al extranjero, ¿no? Están viajando, como A siempre, otros hay un lados. incremento en los viajes, pero están viajando a otros lados, particularmente Europa y Asia. Y digamos, aquí en los países con los que competimos, Dominicana trae un incremento muy robusto en el turismo aéreo. Dominicana está creciendo 2 dígitos este año. Ya, y también esto ha significado un descenso de divisas, según la lámina que me compartiste, de 0.4% cuatrimestre contra cuatrimestre. Sí, o sea, a ver, primero hay que decir que el turismo sigue siendo una actividad muy robusta, que le da empleo a 5 millones de personas en México, que genera importantes cadenas productivas, que bueno, tenemos una industria muy resiliente, pero también, así como reconocemos esto, hay que reconocer que no es el mejor momento del turismo aéreo y que por ende, pues tiene afectaciones, ¿no? Que trascienden pues solamente la parte turística y que te llevan, digamos, a temas como balanza de pagos. Disminuye es poquito que suena el ingreso turístico, pero el saldo de la balanza turística está cayendo casi 10%. Es muy amplio el superávit, muy amplio, pero como tienes esta combinación de que tienes una reducción y un aumento muy importante del lado de los mexicanos que están viajando al extranjero, que están viajando como nunca al Eso te iba a extranjero. preguntar, pues es paradójico, ¿no? Que esté cayendo el turismo en México y los mexicanos estén viajando cada vez más al extranjero. Sí, si la economía, digamos, tiene un desempeño modesto, pues llama la atención este crecimiento. Los turistas aéreos viajando al exterior en los primeros 4 meses del año crecieron casi 15%, Uf. Pascal, ¿no? Ahí tienes el efecto que del otro lado te beneficia el, el tema de la fortaleza del peso y de una mejor conectividad que hay entre los destinos del interior y destinos en el mercado, perdón, en Asia, hacia la parte de Estados Unidos y hacia el propio continente europeo, ¿no? ¿Y a dónde están viajando los mexicanos cuando van al exterior? Principalmente. Hay 3 países que se privilegian, que hacen como el 60% de los viajes. El primer lugar es Estados Unidos, ahí tienes más o menos el 45% de los viajes. El segundo, que no deja de ser una sorpresa, pues es España, a pesar de los 10,000 kilómetros que nos, digamos, cuesta viajar Sí. hasta allá. Y el tercer destino de importancia es Canadá, ¿no? Estos 3 países son el 60% de todos los viajes al exterior de los mexicanos, y esto va a seguir, digamos, en los próximos meses seguramente, ¿no? Oye, ¿y algo que se vea en el panorama que pueda enderezar las cosas para la industria turística mexicana? Yo no estoy viendo cosas en el corto plazo. Sí es una situación difícil en el mercado internacional. Creo que hay una movida muy importante de política pública en materia turística, la más importante que yo veo en esta administración, que fue el implementar de nuevo el visado digital para los brasileños, que es un mercado muy potente, pero que en todo caso pues, va a redituar hasta el próximo año, cuando sea la temporada de viajes. Creo que también se ha, digamos, mejorado la forma en que tendemos, que recibimos a colombianos, y se ve un repunte en este mercado. Pero otra vez, el centro, digamos, la parte más relevante del mercado es Estados Unidos, y mientras no entendamos cómo resolver la falta de asientos, pues no vamos a entregar, yo creo que, números muy buenos, Pascal. Pues Paco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias por el espacio, Pascal. Buenos días. Gracias, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún.